Basándonos en lo anterior y siguiendo con el mismo orden de idea, la siguiente fase es la fase de análisis, que es donde se analizan e interpretan los datos y resultados de las mediciones, además de que se encuentra o se localiza la causa raíz del problema. De acuerdo a lo que se estaba hablando, que son conos de hilos, podríamos decir que es un atributo, y por ser un atributo se clasifica entonces como productos defectuosos y productos no defectuosos. En las gráficas se obtuvieron, de acuerdo con lo que se estudió en todo el mes de diciembre del 2017, se obtuvieron ciertos datos. De esos datos se sacó los límites de las gráficas, donde los límites son bastante altos, de acuerdo con lo que se estaba hablando. El límite central era de 118 y los límites superior e inferior estaban entre 115 y 85, el inferior, perdón. Posterior a esto se procedió a calcular la capacidad de proceso a través de un histograma y el análisis del índice de capacidad de proceso, el CP y el CPK, específicamente en el área de teñido, que es donde existe más variabilidad en el proceso. Se tuvo un CP de 1.45 y un CPK de 0.45. Entre ellos se puede notar en este valor que se ve en la tabla 2, donde están todos los datos y los resultados obtenidos que he nombrado. Se puede notar que hay una diferencia considerable entre ellos y que por ello se puede decir que en el proceso, al menos en esa etapa, no se están produciendo hilos que estén dentro de las especificaciones. Es decir, el proceso, o al menos esa etapa, no está trabajando de manera óptima y por ello no se están cumpliendo con las especificaciones del cliente allí. Posterior a eso se estudió entonces y se utilizó la técnica de carta multivari, que se estudiaba entonces esta variable de manera independiente y su influencia. Se estudió los 3 turnos, que era mañana, tarde y noche, y se estudió los días completos, es decir, ellos trabajaban todos los días para poder obtener el número específico de los conos defectuosos que se producían diario por turno y en todo el mes de diciembre, que fue lo que se evaluó. Por lo que se obtuvo, se puede decir que la variable que se estudió es una variable de salida. Finalmente, con los resultados obtenidos, se procedió a calcular el nivel de 6 sigma. El resultado que se obtuvo era de 3.50. Esto clasifica el proceso en el punto medio. Y en cuanto al rendimiento y a la efectividad y a la productividad, es por ello que se procede a mejorar el proceso, ya que una empresa de clase mundial tiene un nivel 6 en 6 sigma. En la fase de mejora tenemos que se hizo un diseño de experimento para así disminuir la cantidad de conos anillados, que es el objeto de estudio en este caso. Como tenemos que la salida es un atributo, es decir, que lo que estamos hablando es si se forma o no se forma el cono anillado, tenemos esta tabla que muestro a continuación. En esta tabla tenemos que la primera columna es el número de corridas, tenemos que hicimos 8 corridas. Luego tenemos el número de aleatorización, que esto se refiere a que de manera aleatoria se tomó una muestra en cada lote de producción. En la composición tenemos 3 columnas, 1, 2 y 3 de las 3 muestras que se tomaron. Luego tenemos una imagen referencial y luego tenemos el resultado del diagnóstico
dado. La información recopilada en esta tabla nos muestra que cuando se mezclan dos composiciones distintas de hilo, tenemos la formación del anillo, que en este caso lo podemos observar como una diferencia de color en el centro del rollo. Lo mismo sucede cuando se forman dos o tres anillos al mezclar distintas composiciones, y que al utilizar solamente una composición de los hilos no se formó ningún tipo de anillo. En base a esto se decide cambiar la forma en que se ha venido trabajando y se decide que no se van a mezclar distintas composiciones ni distintos lotes. Siempre se va a trabajar con un mismo lote de materia prima que tenga la misma composición para evitar estas formaciones. Luego de que realizamos estos cambios, se realizó nuevamente un control de procesos con la gráfica, se realizó una gráfica C para determinar cómo ha sido el comportamiento del proceso con las nuevas medidas que se decidieron aplicar. En la primera gráfica o en la primera imagen que vemos que se estudian los defectos en hilo para marzo del 2018. Las muestras o el seguimiento se hizo durante todo un mes y aquí podemos ver el comportamiento que tuvo la línea de producción con las nuevas medidas aplicadas. En la siguiente tabla podemos ver los nuevos valores luego de que se aplicó la mejora. En el caso de la línea de control la ubicamos en 12 conos por defecto, 12 conos con defecto, y los valores de CP sería 1,52 y del CPK sería 1,42, indicando que el proceso es adecuado. Luego de esto también se volvió a calcular el nivel de sigma en el que se encontraba el proceso. Y tenemos que después de aplicar el diseño de experimento, el nivel de sigma lo ubica en 4.13 y los números de conos con defecto serían 320 durante el proceso de medición, que recordemos que sería marzo del 2018. Por último tenemos la fase de controlar, donde se implementó un proceso de control y un formato de control y también una gráfica de precontrol en la sección de embolsado para detectar aquellos conos con defecto en el instante en que ocurre y poder tomar las acciones correctivas pertinentes. Resultados y conclusiones. A continuación se sintetizan los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, resaltando lo que no se haya podido demostrar para que otros investigadores puedan abocar su investigación, y se enfatizará si se logran aportes en algún campo de investigación específico. A través de un diagrama de control C y después de realizar la mejora al proceso de teñido, se constata que este se encuentra bajo el control estadístico, pasando de un LCC de 118 conos con defecto a solo 12 por día durante un periodo de un mes de trabajo. Mediante la implementación realizada en el área de teñido, la capacidad de proceso en el corto plazo CP pasa de un valor de 1.46 a 1.52 y la capacidad del proceso al largo plazo CPK de 0.45 a 1.42. Los primeros valores mostraban inconsistencia en el proceso y que se producían conos de hilo con defectos. De valor finales dicen que el proceso es más que adecuado y producen conos de hilo que cumplen con las especificaciones. Con la aplicación de la metodología Six Sigma mediante el ciclo de MC y el uso de herramientas estadísticas en el área de teñido en ecoindustria, se logró el objetivo principal de este trabajo de investigación, que era aumentar el nivel sigma del proceso de un valor inicial de 3.5. Este valor le da una característica al mismo de nivel medio respecto a la efectividad y la productividad, pues la empresa de clase mundial tiene un nivel sigma de 6 a un valor de 4.13 con un BAN de 316.160 dólares. Manteniendo este nivel sigma en los meses restantes del año del 2018 de actividades, pues
rubro económico es parte de la existencia para cualquier empresa. La metodología Six Sigma es una herramienta orientada a la identificar causas de variabilidad de acuerdo a las características de un proceso, independientemente del tamaño de la empresa o industria y el nivel de calidad de la misma.